merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. Por Dios, ahora sí entró la Navidad, qué increíble. Hoy nos dimos cuenta, los generadores de contenido de esta emisora, que a partir de hoy están sonando las cortinas navideñas y ya solo falta que suene Navidad sin ti un rato en Matices para darle oficialmente la bienvenida a la Navidad. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Matices, este programa de Radio Monumental, que es una producción del Departamento de Noticias, en el que analizamos los temas que son noticia en Costa Rica y en el mundo. Muchas gracias por estar con nosotros en este primer programa de la semana. ¿Por qué primero? Bueno, porque ayer a esta hora tuvimos un resumen del noticiero, producto del arranque de la cobertura electoral municipal que realizamos ayer, con los 82 debates que estamos realizando. Ayer fueron los primeros dos, hicimos el de Heredia a las 11, hicimos el de Tarrazú a las 7 de la noche, hoy tendremos debate también a las 7 de la noche, será el debate en vivo entre candidatos y candidata a la alcaldía de Naranjo. Hoy estarán aquí, mañana es Acerrí, por cierto, a las 2 de la tarde, mañana no hay Matices. Y ahora que dije candidatos y candidatas, ya hicimos tres debates, han venido, al primero vinieron 7 candidatos y una candidata. Anoche vino 3 candidatos y una candidata, hoy vendrán 8 candidatos y una candidata. Realmente uno nota muy fácilmente en los debates la carga sobre hombres que está la elección municipal. Pero bueno, bienvenidos a este programa. Gracias por acompañarnos en todas las plataformas. Estamos en vivo en radio, estamos en vivo en internet, estamos en vivo en Facebook Live, estamos en vivo en Twitter, estamos esta noche a las 7:30 en Canal 2. Este programa lo pueden escuchar otra vez a las 9:30 a través de Monumental y está disponible en nuestros servicios de podcast en Spotify y en Google Podcast y en iTunes. Así es que gracias por estar con nosotros. Hoy invité a doña Silvia Hernández, es la jefa de fracción del Partido de Liberación Nacional. Yo no había tenido el gusto de entrevistarla desde que es diputada. Doña Silvia, bienvenida a Matices. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes y muchísimas gracias a quienes nos acompañan el día de hoy. Y sí, muchas gracias más bien, Randall, por el espacio, la invitación. Coincido con usted, venía pensando en que no había tenido la oportunidad de coincidir en un espacio para discutir algunos temas y bueno, yo con mucho honor de poder estar hoy acá y ampliar en algunos de esos temas que tienen tanta importancia para nuestra realidad país. Muchas gracias de verdad por estar con nosotros. Doña Silvia, además de ser por supuesto jefa de fracción de la fracción más grande de la Asamblea Legislativa, ha esgrimido opiniones y presentado proyectos que a mí me parecen muy importantes y es por eso que yo celebro que nos acompañe hoy en Matices. Silvia, primero no sería muy tonto de mi parte no aprovecharla también para hablar de actualidad política. ¿Cómo ve que se desarrolla la situación? Yo tengo la tendencia a pensar que esta administración del Poder Ejecutivo, por estrategia, ha delegado en la oposición los proyectos vitales para el país y les ha salido bien. Ha delegado en la Asamblea Legislativa. Claro, pero no en su fracción. Claro, no necesariamente en su fracción. No, de hecho, no en su fracción. Pero esto tiene una connotación muy importante porque ¿cuál es el mensaje también que usted vende o transmite cuando usted la mayoría de temas estratégicos vitales para este país los deja estrictamente en las manos de la Asamblea Legislativa? Y una se puede preguntar si eso significa que o hay poco interés o desinterés en los temas o poco conocimiento para abordar algunos de esos temas que se dejan en manos de la Asamblea Legislativa, y eso ha representado una tarea muy fuerte, pero además yo diría de valoración muy importante. ¿Y a qué me refiero con ello? Si algo ha tenido la conformación de esta Asamblea Legislativa es la posibilidad de no solamente concentrarse en lo urgente y lo inmediato que tiene nuestro país, sino además en todos los temas estructurales.
y de largo plazo. Gracias. Y cuando, muchas gracias, nos llegan una serie de temas por parte del Ejecutivo que tiene que ver con lo urgente, lo apremiante, lo que sí día a día le lastima o le puede estar doliendo mucho a la población, por ejemplo, el tema del endeudamiento, sobreendeudamiento, por poner un ejemplo. Lo cierto del caso es que nosotros también estamos obligados a cuidar que no se dejen de ver temas estructurales, y a veces esa agenda relegada por el Ejecutivo hace que muchos de estos temas se vayan quedando para largo plazo, y no debería de ser así. Yo creo que la Asamblea ha sacado una serie de temas vitales de todo tipo, pero más que en cantidad, de fondo y estratégico, y ese balance o esa ponderación debe seguirse cuidando. Doña Silvia, pero le ha servido al Poder Ejecutivo. Es decir, cuando yo pienso plan fiscal, prácticamente, yo se lo he dicho de frente, el ministro de la Presidencia durante la defensa del plan fiscal fue don Carlos Ricardo Benavides. Educación dual, Liberación Nacional. Huelgas, Liberación Nacional. Servicios esenciales, Liberación Nacional. Reactivación económica, Liberación Nacional. Es decir, a ellos les ha servido. Puede ser que su preocupación, y es muy válida, sea, bueno, suave, es que si nos trasladan todos los temas, nosotros somos más lentos, digamos, en el proceso de ver los temas y podrían quedar a largo plazo, pero lo cierto es que ha sido una receta exitosa para el Poder Ejecutivo. Claro, y yo podría reflexionar aún más en eso que usted señala, Randall, de quién está entonces poniendo la agenda país en los temas más importantes, porque ¿será que la conformación de la Asamblea, y en particular, hablando del caso de Liberación Nacional, que es la bancada que tengo el honor de representar por este año, bueno, ¿será que esta bancada, esta fracción legislativa está trayendo sobre la mesa o haciendo el trabajo que no está haciendo el Ejecutivo? Más bien al revés, lo pondría yo, porque lo cierto del caso es que las grandes reformas que se han dado las ha impulsado Liberación Nacional. Es cierto que el plan fiscal lo pone sobre la mesa el gobierno actual, pero el escandaloso silencio que guardó durante la discusión, durante la defensa por parte de la bancada de gobierno a través del plan fiscal es como, aquí lo pongo pero que no se nos pegue. Y Liberación Nacional no solamente salió a defender, a participar activamente en la comisión. 3 de los diputados de Liberación Nacional, yo conformé esa comisión, fuimos muy vehementes en sostener no solamente el quórum para que se diera y avanzara esa reforma, sino además tratar de que se resguardaran muchas de las discusiones que estaban quedando muy omitidas y debilitaban muchísimo la posibilidad de que esta reforma fiscal se diera. Así en abstracto, obviamente lleva un contexto como si es que nosotros impulsamos o no impuestos, y no se trata de eso, sino qué es lo que necesitaba y sigue necesitando el país, y qué rol ha querido y qué rol no ha querido ejercer Liberación Nacional y la fracción de Liberación en la Asamblea Legislativa para los grandes problemas que tiene este país. Y yo creo que vamos a hablar mucho de eso, porque es muy fácil también desde la oposición guardar silencio, es muy fácil también esperar, es muy fácil hacer pausa, y yo creo que nosotros como fracción nos hemos caracterizado más bien en poner sobre la mesa temas que a veces son hasta más que complejos, sensibles o que generan gran dilema, como el tema huelga, sin duda alguna. Sí, sin duda. Pero, doña Silvia, más allá, porque aquí me están diciendo, Randall, ¿y por qué eso es malo? No, yo no he dicho que es malo, lo que intento es poner un dato o un hecho sobre la mesa. Pero esto sí me genera una duda. Esto es coordinado, es decir, Casa Presidencial coordina con Liberación Nacional, con la fracción en lo particular, de avanzar o impulsar los proyectos que para Casa Presidencial son importantes, pero que claramente su fracción no tiene la fuerza de desarrollarlos. ¿Eso es coordinado? Yo no voy a dudar que hay temas en donde Casa Presidencial tiene que coordinar con todas las fracciones, porque le voy a sumar un elemento más, que yo siempre digo en todo lado. Liberación Nacional es la fracción de minoría más grande. Igual solos no aprobamos nada. Sí, por supuesto. Igual solos no, digo, 17 diputados, pero ni para empezar fuertemente a decir que ganamos o no un proyecto de ley. Así que aquí se tiene que coordinar con todas las fracciones. Yo sí digo que mi lectura por todo lo que estamos viviendo en la Asamblea Legislativa es que hay una serie de decisiones
que les llegó su momento y otras son inevitables de no dar. El tema de la reforma fiscal, que no es un ejemplo que nadie quiere estar repitiendo ni poniendo sobre la mesa, porque no es algo que la ciudadanía que rara vez lee como algo necesario, y la implementación todavía en este momento de hasta recesión económica, de problemas de crecimiento y productividad, a todo mundo le está chimando y le duele lo que está sucediendo con el país, que no es por la implementación de la reforma, sino más bien por el tiempo tan largo que se postergaron esas decisiones. Y yo se lo resumo de esta forma, Randall, yo lo he señalado algunas veces en plenario: la suerte que tiene el Partido Acción Ciudadana es no tenerse a sí mismo en oposición, porque se ha encontrado un ambiente dentro de la Asamblea. Es una oposición complicadísima. Es que aprendieron a hacer oposición en donde solo conocen detener todo, oponerse a todo, encontrar problemas en todo. Y al llegar al gobierno no les quedó más que enfrentar un país con finanzas frágiles. El tema de los eurobonos es otro ejemplo. ¿Lo ha negociado el gobierno con Liberación? Un absoluto no. Liberación es la fracción que sale primero a decirle: no, un momentito, 6,000 millones de dólares, no. Aunque entendemos que eso era para convertir, llamémosle en términos prácticos o sencillos, deuda cara por deuda barata, y ayudarle al país en todo este tema, así como estamos hablando de sobreendeudamiento y qué mecanismos usar, ayudarle al país a que los intereses que se pagan por temas de deuda no sean costosos, porque los terminamos pagando todos los y las costarricenses. Pero le hemos dicho en un momentito, 1.500, y veamos cómo se colocan, que ahora además eso está en una pausa con la llegada o con el cambio de jerarca del Ministerio de Hacienda. Pero yo creo que Liberación ha llevado el tema de educación dual también, presentó al menos 2 textos sustitutivos, no hubo apoyo para nada del ministro de Educación en su momento, no hubo ninguna coordinación con Liberación. Si no fuese que se ponen champions o líderes en algunos de estos temas dentro de las diferentes bancadas, y de nuevo en especial por la que yo estoy hablando, que es mi bancada Liberación, muchas de las cosas no saldrían si nos quedamos a la espera de que la fracción oficialista los impulse. Por otra parte, me parece a mí, quiero conocer su criterio, y voy a decir algo que podrá sonar a una barbaridad, pero hay una pacificación del gobierno. Y cualquiera me dirá: hey, Randall, pero el PAC ganó las elecciones. Sí, claro, pero la conformación que nos presentó a un inicio, para nadie es un secreto, tenía un enorme peso de la Unidad Social Cristiana. Sin embargo, pasado un año, hemos visto cómo esas figuras han ido desapareciendo, Edna Camacho, Rodolfo Pisa, por ejemplo, como Nogui Acosta, como las figuras de la unidad van desapareciendo y van regresando al gobierno figuras meramente PAC, con ese cargo cultural, digamos, que usted ahora señalaba, de haber sido una posición muy férrea, pero no solo férrea, sino casi que incluso con la que no se podía negociar, donde todo lo veía mal, donde a todo el mundo lo señalaba, donde crucificaba a diestra y siniestra, excepto cuando le tocaba a ella misma, o le toca a ella misma juzgar. Bueno, ese llamado gobierno de unidad ciertamente y a todas luces se ha ido desintegrando y ha ido mermando un poco la representatividad. La pregunta sobre qué implica eso y en qué repercute en las acciones que se están tomando, yo creo que están apenas empezando a verse y a conocerse. Y tal vez me explico un poco más. Ojalá que la reflexión más bien sea que no empecemos a ver posturas ideológicas dentro del gobierno del Partido Acción Ciudadana, que empieza a cuestionar y a enfrentar la línea que este país ha decidido llevar, no solamente desde el gobierno, sino desde la construcción de acuerdos, porque le urgen al país, como empezar a hablar del gasto público, como empezar a combatir el tema de abusos y disparidades dentro del gasto público, y de qué forma ir resguardando ese crecimiento acelerado que lleva de nuestras deudas país y nuestras finanzas públicas, y que se van ejemplificando
para poner en concreto la idea, en que con la llegada o consolidación de algunos actores, ojalá que eso no haga ni a la fracción oficialista ni al gobierno a través del presidente Alvarado cambiar de ruta, porque lo que hemos empezado a evidenciar, por ejemplo, en el proceso de adhesión a la OCDE, a este organismo de buenas prácticas en donde el gobierno, no solamente con bombos y platillos, sino con vehemencia, le apostó a un proceso que venía muy lento del gobierno anterior, impulsado en gobiernos de liberación nacional con doña Laura Chinchilla, pero que don Carlos Alvarado le da luz verde, lo esfuerza por todo lado, y ahora en su recta final vemos donde el gobierno no quiere cumplir requisitos, por ejemplo, con el tema de seguro de depósitos, que busca nivelar un fondo único en donde se incluye la banca pública y la banca privada, y más bien están haciendo todo lo posible con la propia organización para ver cómo se excluye esto. ¿Qué trato de decir con ello? Bueno, que ahí es donde uno empieza a ver contradicciones, y esas contradicciones pueden volverse muy peligrosas en la situación país y además en la necesidad de alcances y de acuerdos que se han venido fijando y construyendo. Más allá de que la política tenga que ver con poder ejecutivo y poder legislativo, en términos generales en la función pública, yo estoy muy preocupado. Han pasado por aquí, por el programa, jerarcas de diversas instituciones. Un día estos conversaba yo en una actividad social con un alto jerarca de la Caja, y entonces yo le decía a esa persona que a mí me decía: Randall, vos tenés que aceptar que la Caja es fundamental en el avance social costarricense. Y le dije: absolutamente, me parece que es fundamental. Pero también el Tribunal Supremo de Elecciones es fundamental en la garantía de la democracia electoral costarricense. El ICE es fundamental en la gestión de servicios de electricidad y telefonía. Habdeba es fundamental en el servicio de puertos del Atlántico. Recope es fundamental en la distribución de gasolina. Pero una vez que tenemos varias instituciones que son referentes en el país, Caja, ICE, Tribunal Supremo de Elecciones, ¿verdad? Yo no sé qué pasa, que convertimos una institución que es referente y que es muy buena y que tiene que ver con la garantía de algunas cosas fundamentales en intocables, doña Silvia. Entonces, si alguien se atreve a criticar la Caja, ¿verdad? La Caja es tan importante para el país socialmente, yo concuerdo, que entonces de un momento a otro se anulan las críticas a la institución, porque eso lo hace a uno anti-institución. Si el ICE es fundamental, usted no puede criticar al ICE, porque entonces es anti-ICE, porque se puso una carpa de protección a cualquier crítica. Lo mismo pasa con el Tribunal Supremo de Elecciones, y eso me parece que es muy peligroso, porque entonces es como que usted tenga una viga en la casa desde hace 40 años en su casa, y usted diga: bueno, yo esa viga no la corro porque tiene 40 años estar ahí. Bueno, sí, no importa si tiene 40 años, lo que pasa es que esa viga tiene una función que tal vez un ingeniero le diga: doña Silvia, es que si corremos la viga a la derecha, le va a dar mayor sostén a la casa. Y usted dice: no, dejémosla ahí porque los 40 años ha estado ahí y yo la quiero ver ahí. Bueno, es esa misma ridiculez cuando uno no puede criticar instituciones que son baluartes. Ese es el gran tema de fondo. Y para reflexionar sobre eso, ¿qué queremos esperar? Le voy a sumar una pregunta más a estas grandes interrogantes para reflexionar. ¿Queremos que en cada una de ellas, cada una en sus tiempos y en sus problemáticas, queremos que tengamos una discusión de estos temas hasta que cada una de ellas se conviertan en un muerto, como lo que ya sucedió con el caso de Habdeba, una institución que llega a pedir a gritos a través del Ejecutivo un presupuesto para poder cubrir sus gastos de 3 meses porque ya no tenía ni cómo pagar la planilla institucional? O sea, ni siquiera coyó el caído, coyó el comido, como dice el dicho. Ya no podían ni siquiera hacerle frente. Sus gastos eran de 1.200 millones y estaban produciendo 750 millones o tenían capacidad para eso. Entonces, realmente a este país, yo no, ahora sí, reflexionando sobre estas interrogantes, yo no pongo, al igual que usted, y me atrevería a decir que las y los 57 diputados que hoy conformamos y que han conformado la Asamblea Legislativa, pero que hoy estamos ahí, ninguno tendría genuinamente una duda
de si estas instituciones, cuando se conformaron en el siglo XIX, algunas de ellas tenían una razón de ser o fue una buena decisión. Y en el caso, por ejemplo, del ICE, este país le apostó a la electrificación masiva de todo el país a través de una matriz energética renovable y limpia. Eso ha tenido réditos en lo económico, en lo social y en lo ambiental incomparables. El tema de la seguridad social es emulada por países de primer mundo. En todo lado en donde yo tuve en el pasado o ahora la oportunidad de representar a mi país, ese es un tema que sale a la discusión. En otras palabras, Costa Rica, sus líderes como país y como sociedad tomaron decisiones correctas en su momento. Pero esas instituciones, y hablando en concreto de los monopolios públicos, el caso de ICE, Recopa y Habdeba, a lo largo de su tiempo, en el caso del ICE, 70 años, se ha ido transformando de una grasa que los han dejado de ser esos motores de la economía para convertirse en el lastre de la economía en muchos de los casos. Y la gran pregunta sigue siendo si estamos a tiempo de hacer cambios, o más aún, si queremos hacer esos cambios, si se quieren dar esas discusiones y si esas discusiones van a llevar a algunas transformaciones. Y aquí la pregunta es qué estamos haciendo cada uno de nosotros y a través de la posibilidad de toma de decisión, qué ponemos sobre la mesa para ayudar con estos dilemas que el país lo sabe, el ICE lo sabe, por poner un ejemplo, y la Asamblea Legislativa lo sabe. O sea, hay un problema en estas instituciones de índole o de corte distinto en cada una de ellas, pero que a todas luces nos obliga a tener una discusión, a tomar decisiones o a dejar que pase, y al cabo de 2 o 4 años, relacionándolo con su pregunta inicial, en un país en donde a todas luces no va a crecer, que ya se vislumbran problemas de crecimiento. ¿A qué me refiero con ello? Tasas de crecimiento del 2.5, 2.2%, eso no genera empleo en ninguna parte del mundo. Las tasas de crecimiento que permiten oportunidades de generación de empleo en términos mínimos son por encima del 4, 5 y 6. En otras palabras, tenemos problemas de crecimiento. A todas luces, las economías a nivel internacional se están declarando frágiles e inciertas, o sea, estamos a las puertas de una nueva recesión. ¿Y qué pasaría si una institución como, por ejemplo, el ICE, le dice al cabo de unos meses o 2 años que está quebrada? Como pasó con Habdeba. Pero el ICE tendría una problemática aún mayor en términos de competitividad país, términos de productividad, y sería aquí no estamos hablando de que sería una pena, es que sería una catástrofe. Sí, sería una catástrofe. Cuando se lo iguale a Habdeba, porque yo creo que hay 2 instituciones que son fundamentales en el país, la Caja y el ICE, indudablemente. Y hay otras instituciones de segunda división, si me lo permite, que son estas instituciones autónomas. Pero, por ejemplo, yo hace un par de años, antes de que fuera esta administración, cuando yo entrevistaba a los jerarcas de Habdeba, yo siempre preparaba exactamente la misma pregunta para los presidentes que venían. Y la primera pregunta es: hola, ¿cómo le va? Bien, usted, bien, gracias. Y dígame una cosa, ¿por qué no cerramos Habdeba? Era la pregunta, ¿verdad? Por supuesto que era una pregunta que es muy controversial, que además lo que pretendía era, digamos, lanzar una caña a pescar para que me contaran lo que todos me contaron. Bueno, Randall, es que ¿qué vamos a hacer con la gente de Habdeba? Y entonces mi planteamiento era, bueno, pero es que Habdeba no es una agencia de empleo. No es una agencia de empleo, ¿verdad? Y entonces, cuando nosotros tenemos claro cuál era el fin de Habdeba, era atender de manera eficiente los puertos. No, si gracias a eso se le da trabajo a la gente, pues muy bien. Pero bueno, esa no era la finalidad. ¿Cuál es la finalidad de la Caja? Darle servicios de salud eficientes a la población. No es mantener a su personal. ¿Cuál es la finalidad del ICE? La finalidad del ICE es dar servicios de telecomunicación y de electricidad a bajo costo y eficientes en el país. Se lo digo porque hace también un par de meses escuché a tres personas. Una era José Miguel Corrales, la otra era Gloria Valerín, el tercero no me acuerdo, que decían, es que quieren deshacer el ICE porque quieren modernizarlo y eso pone en riesgo a los funcionarios. Y yo decía, suave, pero es que
digo, la finalidad del ICE no es mantener a su planilla, la finalidad del ICE es ser eficiente. Y vamos de una vez al ICE, porque usted ha planteado un proyecto de ley del cual ahorita le vamos a entrar, doña Silvia, pero que me interesa su exposición de motivos. ¿Qué es lo que usted encontró en el ICE que la tiene tan preocupada? Sí, bueno, ahí para empezar, y hacer este cambio a esta institución, yo sí creo que cada una de estas empresas estatales o monopolios públicos, para el caso del ICE, Habdeba y Recope, incluyendo Recope, y yo le sumaría lo que usted dijo, Randall, Habdeba no solamente el tema de una eficiencia en la administración portuaria, sino que esa eficiencia se reflejara en recursos para el desarrollo de una provincia, sí, claro, ¿verdad? Que dejó totalmente... Que no pasó. Mejor dicho, no puede ser posible. Ahora, cada una de estas instituciones tienen realidades distintas, y ahí vamos entrando en el tema. La planilla del ICE representa hoy alrededor, números más, números menos, de lo que uno puede conseguir un 19%, un 20% del gasto de la institución. ¿Qué quiero decir con eso? El problema no está aún en su planilla, que es bastante grande. El problema está en la estructura de pasivos o en el modelo de financiamiento. Las deudas que tiene. Las deudas que tiene el ICE, para ponerlas bien claras. Y además, en el mundo de las deudas, ¿cuáles de esas deudas están por vencer a corto plazo? ¿Cuáles son de largo plazo? ¿De qué forma se adquirió? Porque, y bueno, ya usted me introdujo a esa exposición de motivos y yo le voy a robar nada más un segundo, Randall, para que no se nos olvide hablar de un tema. Yo creo que aquí es vital, antes de todo esto y en la reflexión o exposición de motivos, es que mucha de la información que tenemos es difícil de adquirir. Sí, de hecho, vamos a ver, yo le pedí la exposición de motivos porque mi siguiente pregunta era, y mi siguiente presión era, doña Silvia, a mí me hubiera encantado tener más datos para plantear esto hoy, pero no los tengo, porque nadie los tiene excepto el ICE, porque resulta que el ICE, y hay que recordar que el ICE es una gran cabeza, digamos, que está dividido en muchas cabecitas pequeñas, pero digamos, las tres más notorias son electricidad, sus servicios de electricidad, telecomunicaciones, ¿verdad? Se dividen esos dos, claro, y RACSA, que yo no entiendo aún qué hace RACSA, pero bueno, ahí tenemos la tercera cabeza. Ok. Una de esas cabezas está en competencia, telecomunicaciones. Exactamente. Esa está resguardada por el secreto comercial, además, que tienen las instituciones en competencia. Pero el ICE ha utilizado esa excusa de esa pequeña cabeza para resguardar a todo su aparato y no dar datos financieros exactos. Ese es el gran dilema que tiene en este momento el país, las y los costarricenses y cualquier actor que en buena fe quiera hacer uso de un control político, hasta técnico, ¿por qué no decirlo? Porque solamente se logran conocer aspectos generales. Yo hoy en la mañana recibí casualmente una respuesta del Consejo de Gobierno, porque he tratado de acceder como diputada de la República a una serie de información y de datos que lo he buscado a través del ICE, a través de RACSA, a través de Compañía Nacional de Fuerza y Luz, a través del Consejo de Gobierno. ¿Por qué el Consejo de Gobierno? Porque también es responsable de la toma de decisiones. Es el accionista del ICE. Exactamente. Entonces, inclusive me llega una respuesta recientemente en donde me dice que no me pueden dar nada porque está bajo el velo de la confidencialidad. Casualmente, alegando que hoy, aunque el ICE tiene esta parte de competencia para el tema de telecomunicaciones que está resguardado por una ley, por razones obvias. La 8660. Exactamente. Y además está la parte de monopolio, que es todo lo de electricidad, que no debería de cubrirse igual. Se ha entendido que hay una mala interpretación o no una claridad de lo que quedó en la ley de telecomunicaciones, y por eso es que existe esta, llamemos, sombrilla ampliada de confidencialidad para todo lo que cubre el ICE. Casualmente, Randall, hay en este momento, y el día de hoy va a tener continuidad en la corriente legislativa, un proyecto de ley que busca
darle transparencia, abrir el tema de acceso a la información, resguardando lo que se tiene que dar en confidencialidad. En otras palabras, si el ICE está en competencia con telecomunicaciones, con esa pata o ese brazo que usted señalaba de telecomunicaciones, y hay una serie de competencia no solamente nacional, sino internacional, con músculo fuerte, por eso la ley resguarda esa parte. Pero la parte de monopolio que tiene que ver con electricidad y donde se olfatea mucho más debilidad de sus finanzas públicas, y ojo que no estoy diciendo que en telecomunicaciones no exista, pero digamos que estamos hablando, digamos que para que eso... los signos más claros vienen de electricidad de y electricidad, energía. exactamente, y energía. Entonces, pero que además nunca se quiso resguardar con la apertura de telecomunicaciones todo el gran aparato del ICE. Y ese proyecto de ley lo que busca es abrir los estados financieros, pongámoslo en sencillo, que los accionistas, que las y los costarricenses puedan saber cuál es la situación financiera del ICE en la parte de monopolio y del INS, porque el proyecto tiene a ambos actores. Lo curioso de este tema es que uno encuentra que el proyecto llega a plenario, ya empieza su discusión por el fondo, y hay alguna resistencia de la misma fracción oficialista de gobierno para que eso no suceda. Y ahí volvemos a caer en esta gran interrogante. Queremos despertar los fantasmas, y era la salvedad que yo quería hacer aquí, de que quienes quieran hablar del ICE quieren privatizar, o queremos discutir o hacer una discusión país sobre quiénes son los defensores o detractores del ICE. ¿Queremos permitir ese velo distractor, o queremos realmente que se conozca cuál es la situación financiera, frágil o no, del ICE? Hoy no sabemos porque no tenemos esos datos. Solo tenemos datos muy puntuales, generales, que nos permitirían pensar que sí es frágil. Bueno, digamos que hay. Ok, metámonos en eso. Pero disculpe, doña Silvia, antes de meterme en eso, porque ahora me escribió José Mario Jara en Facebook Live y dice, no, Randall, la ley 8660 es para el grupo ICE. Sí, José Mario, yo estoy de acuerdo que es para el grupo ICE. Sí, es grupo ICE. Lo que pasa es que en mi opinión, y creo que la comparto esta tarde con doña Silvia, es un error que acuerpe, digamos, a todo el grupo ICE. Yo hoy en la mañana, cuando presenté el tema y cuando hablamos de un tema del INS también, les contaba que es un tema que yo he estudiado mucho, dichosamente en mi vida, porque es un tema que me apasiona. El acceso a información pública es muy sencillo. Donde hay plata pública es información pública, siempre. Okay. Pero tiene 4 limitantes. 1, lo que se haya declarado secreto de Estado, pero declarado, ¿verdad? No es que usted le pregunta a un ministro y el ministro le dice, no, yo creo que esto es secreto de Estado. No, tiene que haber un decreto ejecutivo que diga esto es secreto de Estado. Ese es 1. Lo segundo, lo que ponga en riesgo la seguridad del país. La cantidad de armas, por ejemplo, que hay en el Ministerio de Seguridad, cosas que pongan en riesgo la salud pública en general, ¿verdad? Digamos que que en un momento se está investigando un proceso mediante el cual se podría envenenar a la mitad de la población. Bueno, eso no se puede dar a conocer. Un terremoto y que tiene consecuencias masivas, que ya se ha hecho declaratoria nacional de interés. Lo otro es cuando se están llevando en proceso relaciones internacionales. Por ejemplo, que la Cancillería esté planeando romper relaciones mañana con Estados Unidos. Eso es un ejemplo. Entonces, eso se puede mantener en secreto, no es información pública. Y el último es la competencia, ¿verdad? Específicamente es una excepcionalidad, es decir, se entiende que solo los datos que están en competencia, en este caso las telecomunicaciones, podría ser confidencial. Me explico la diferencia. Si yo llamo a Alice hoy y le digo, Alice, bueno, es que yo quiero que me explique cómo hace usted la fórmula para determinar cuánto cuesta el kilovatio hora en Costa Rica. ¿Cuánto le cuesta a usted producir ese kilovatio? ¿Cuánto le genera a usted de utilidad? Y de toda esa plata, ¿cuánto gasta usted y cuánto le queda de ganancia? Ok, ese dato hoy me van a decir no podemos dárselo, es confidencial. Si yo le pregunto a Alice, ¿cómo me calcula el precio del minuto de celular? ¿Cuánto gasta generando ese minuto de celular? ¿Cuánta es la utilidad a final de año de ese servicio de celular? ¿Y en qué lo va a invertir? También me van a decir que es privada. Hay una diferencia. La primera,
el ICE lo da de manera monopólica, es decir, no tiene por qué preocuparse de dar a conocer cómo es la fórmula, y la segunda no, porque tiene un montón de competidores a la par que pueden agarrar la misma fórmula para decir, mira, al ICE le sale más barato generar un minuto de llamada que a nosotros, ¿qué es lo que pasa? Ok, el ICE se acuerpa de esa banca, de esa pata del banco, para darse confidencialidad. Y no solo lo dice doña Silvia, realmente ha sido una queja sostenida de la Contraloría General de la República y en procesos judiciales sostenidos. Así es. Bueno, mejor no se pudo explicar. Yo traía algunas ideas y yo creo que usted lo puso... Y le robé el protagonismo. No, Randall, más bien lo pone en una forma en la que es absolutamente clara de poder entender. Y es casualmente en razón de ello y que en otros momentos la Sala Constitucional ha señalado, inclusive, que por esa interpretación de la ley, el ICE puede o accede a eso que quedó en la ley de telecomunicaciones para poner todo el velo de confidencialidad a la parte que no le corresponde, que es monopolio, entiéndase electricidad y energía, y a la parte que sí le corresponde, que obviamente se resguarda. Y eso es casualmente lo que busca transparentar este proyecto de ley. Y usted lo ponía muy bien, y yo enfoqué inclusive mi discusión pasada cuando inició esto en el plenario, de este proyecto que estamos hablando ahorita, que presentó la diputada Ana Lucía Delgado, de Liberación Nacional, que habla casualmente de cómo aplicar el tema de la transparencia, que yo decía, bueno, si todos somos accionistas del ICE, ¿no quiere saber usted los estados financieros de su empresa, por poner un ejemplo? Por supuesto. ¿De en qué forma están? Cualquier empresa de cualquier país del mundo tendría como mínimo eso. Ahora, muchas personas dicen que sí se da esa información. Veamos entonces cuáles son los requisitos para que el ICE dé, o en qué requisitos da esa información, y cuáles son los tiempos como se da esa información. Porque también cuando usted quiere traer esta discusión sobre la mesa, lo primero que usted encuentra es, no, claro, nosotros le damos toda la información a la Contraloría General de la República. Bueno, primero, son estados auditados, consolidados, que cualquiera que quiera entrar a verlos son, ¿verdad?, imposibles de descifrar o muy complejos de descifrar. Pero lo que se logra trasladar a la Contraloría General de la República, ¿cuándo, en qué momento? Usted no puede acceder hoy a la información de hoy, siempre es un año posterior. Cuando usted quiere revisar eso y la Contraloría General de la República ha dado recomendaciones de mejora, casualmente, ¿qué hace el ICE en ese momento? ¿Qué ha hecho la administración? Judicializa esos procesos para no acoger recomendaciones. Para bloquearlo. Entonces, estamos cayendo en un círculo complicado, vicioso, en donde a quién estamos exponiendo, y es el punto al que yo quiero llegar. Estamos diciendo, vamos a permitir que entonces se abran fantasmas de buenos y malos a favor del ICE. No, es que esto va a tener una afectación al país y a los usuarios. ¿Quiénes son los usuarios? La industria, las empresas. Bueno, ellos, pero también las familias. La tarifa eléctrica la pagan los diferentes hogares de este país. No solamente estamos hablando de que esto tiene una afectación en productividad o competitividad, tiene una afectación en el costo de vida de las personas, de los costarricenses, que se ven reflejado en su factura eléctrica, no más y no menos. Y ustedes dirán, ¿pero por qué? ¿Qué es este dramatismo? ¿Por qué se expone de esta forma? Porque lo que hemos podido ver es que el ICE ha llevado a decisiones en el tiempo en donde, en resumen, ha estado más interesado en conseguir la plata a costa de lo que sea, para financiar algunos proyectos que quizás en su momento no se tomaron las valoraciones, si era el momento de hacerlos por un tema de demanda, si el proyecto, con cuál empezar primero, con el proyecto más costoso, por ejemplo Reventazón, o empezar con otro proyecto menos costoso. Era ese el momento. Lo cierto del caso es que esas decisiones ya se dieron, Randall, antes, recientemente, y se seguirán dando. Yo aquí no estoy diciendo que son responsabilidades de un gobierno particular, ni siquiera estoy diciendo eso. Lo que estoy señalando es que si tenemos una institución emblemática que le apostó, que fue el modelo que usó Costa Rica para mejorar competitividad, que ha tenido enormes réditos y beneficios, queremos esperar tener conocimiento del estado delicado de sus finanzas cuando ya no hay nada que hacer o poco, o
podemos entrar a ver estados financieros en aquellas partes que de por sí nunca debió resguardarse o cuidarse, que es lo de monopolio, y que como cualquier empresa pública o estatal deberíamos de poder acceder a ello para el sano juicio, para el sano control político, para la sana toma de decisiones, o simple y sencillamente postergar estas decisiones hasta que sea impostergable la problemática. El último estado financiero que presentó el ICE, que son estados auditados, consolidados, enormes, y que después la auditoría interna del ICE los presenta y se someten en el 2018 a una auditoría externa, reflejó, y esto también lo ha dicho la Contraloría General de la República. Recordemos que esta discusión del ICE, además, en Asamblea Legislativa, yo digo que le ha llegado su momento porque tiene 2 expedientes abiertos en la Comisión de Ingreso y Gasto. Sí. Hay una serie de proyectos de ley, no solamente el que yo presenté y voy a ampliar ahora un poco, pero hay una serie de proyectos de ley. Hay control político de diferentes diputados en diferentes momentos hablando de las compras que hace el ICE, claro. Si hay un ICE Gastón o no Gastón. De hecho, doña Silvia, discúlpeme, es que dice Edgar Porras, la ley de modernización del ICE que se dio al abrir las telecomunicaciones, que es la 8660, con el TLC le permite a la institución que sus estados financieros sean declarados confidenciales. Sí, por supuesto, Edgar, eso es lo que nos estamos quejando, de que por qué se declaran confidenciales todos sus estados financieros cuando solo una parte del ICE está en competencia. Que es telecomunicaciones. Yo solo quería recordar, antes de entrar al detalle del proyecto, que la información pública tiene que tener 4 características. Tiene que ser accesible, es decir, tiene que estar en algún lugar donde yo pueda verla, muy fácil, ¿verdad? No tengo que pedirla. Tiene que ser proactiva, es decir, que la institución tiene que ponerla disponible para los costarricenses. No es que yo se la pido al ICE por un correo electrónico, vean, señores del ICE, necesito saber, sino que debería estar en su página web. Tiene que ser entendible, que significa que yo no voy a descargar un Excel de 208 páginas y me van a decir, bueno, ahí están los estados financieros y no voy a entender nada. Y lo último, tiene que ser oportuna, que tiene que decir, que lo que significa es que, que tiene que tener los tiempos. A mí de nada me sirve que me presenten unos estados financieros de hace 2 o 3 años. Doña Silvia encontró en una auditoría independiente, que es la KPMG, que hizo para el ICE, un dato que a mí realmente me llamó mucho la atención, que el ICE incumple los indicadores financieros de varios de sus préstamos internacionales. Es decir, que cuando salió a decir, necesito plata para hacer esto, ¿verdad? El requisito para que le prestaran plata era mantener algunos indicadores en los que está fallando. Pero además da un dato que a mí, me para la peluca, doña Silvia, porque dice, las deudas del ICE son 30% más altas que su patrimonio. Es decir, que si usted vende la casa mañana, si usted es una persona común y corriente y usted tiene su casa, usted dice, bueno, listo, el día que me vea hasta el cuello, vendo la casa y pago todo. Alicia, aunque venda la casa, queda debiendo un 30%. Aunque venda todo, sigue debiendo a hoy un 30% de sus deudas, exactamente. ¿Cómo consiguió ese dato? No, eso está en los estados auditados que hizo esta firma KPMG, que se divulgó, y tiene cosas mayores. Yo no sé si usted recuerda que habló inclusive de pérdidas que tiene el ICE, porque aquí estamos hablando de las deudas, pero no podemos dejar de lado las pérdidas. Esos estados que además son complejos de leer, que no cumplen estos requisitos, digamos, de accesible, proactivo, entendible y oportuno, que son todas las condiciones que debería tener la información pública para acceder a ella, revela eso y algunas otras cosas más. Por ejemplo, el incumplimiento de las normas NIF, que esta Asamblea Legislativa, a través de un préstamo que le aprobó al ICE con el BID a inicios del año pasado, casualmente tuvo que ponerlas ahí como un requisito para intentar que el ICE cumpliera estas normas de buenas gestiones o indicadores sanos en temas financieros. Y es por eso, casualmente, ante esta realidad que se presenta, que yo traigo sobre la mesa un proyecto de ley que busca darle un instrumento al ICE con un paquete de artículos
cuyo énfasis general es casualmente atacar esa estructura de pasivos. Okay. Que pueda renegociar las deudas, si me lo permite. Que pueda renegociar sus deudas. ¿Y de qué forma? ¿De qué forma? Por ejemplo, la ley hoy en temas de créditos, titulación, arrendamientos, le permite al ICE adquirir créditos a 20 años. Pero muchas veces esos créditos, porque recurren de nuevo al mecanismo tradicional que se podría conocer como no complicado para ellos, que es a través de financiamiento bancario y no la utilización de cualquier otro mecanismo, el ICE, de menor riesgo tal vez, no complicado, sino de menor riesgo. En ese caso, el ICE, si compra, por ejemplo, o adquiere un crédito para una hidroeléctrica que tiene a todas luces una vida útil que va a superar los 20 años, bueno, lo lógico es que pueda alargarle la vida útil para que diluya costos que se vean reflejados en el tema de tarifas. Déjeme poner un ejemplo en esto. Digamos que a mí se me ocurra poner a mí, Randall, resulta que me pegué el acumulado del gordo 7 veces seguidas, porque si no, no me alcanzaría. Y entonces me ocurre hacer una enorme planta hidroeléctrica, okay, y le pongo la Monumental. Ok, pero, perdón, quito el ejemplo del acumulado del gordo. Se me ocurre solo hacer la planta hidroeléctrica que se llama Monumental y es enorme. Y no tengo plata. Entonces voy a pedir plata prestada, ¿verdad? Y entonces me dicen, uy, Randall, ¿cuánto necesita para hacer esa planta? Necesito, no sé, $50 millones. Eso es una ganga en el mercado, $50 millones. Y entonces mi pensamiento es suave. ¿Durante cuánto tiempo esa planta me va a generar a mí electricidad? Me va a generar 50 años. Entonces yo, bueno, perfecto. Entonces hágame el préstamo a 50 años para que mientras me esté generando yo lo estoy pagando. Lo que el ICE hace es que es la misma planta de esta Monumental a 50 años, pero el préstamo lo paga a 20. A 20. Y entonces le sale carísimo. Le sale carísimo. Le sale absolutamente carísimo. ¿Y eso en qué se refleja? En tarifas, en costos de tarifas, okay. Porque a la Esa hora... es su tesis. Le sale carísimo y entonces como no puede hacer rifas, él dice... Y no se gana la lotería. Y no se gana el acumulado, ¿verdad? Entonces lo que hace es que le traslada esto a la gente. No es mi tesis, lo hace. Bueno, le traslada, sí, por supuesto. Sus motivos es que le traslada esto a la gente, le da tarifas muy altas y genera que usted y yo, cada vez que nos llega el recibo de la luz, peguemos el grito al cielo, o que otras empresas que no pueden pegar el grito al cielo, como Vicesa, se vayan del país. Digan, no, de aquí nos largamos porque la electricidad es carísima. Y despedimos o cesamos, en el caso de Vicesa, 253 personas, porque la tarifa eléctrica, en el caso de media tensión, que es industrial, está un 43%, si no me equivoco. Aquí yo busqué el dato, 46,6. Bueno, 46,6% más cara en Costa Rica que en Guatemala, por ejemplo, en donde ellos tenían otro horno para el tema de qué es lo que se produce de vidrios, en el caso de Vicesa o el ejemplo en concreto que estamos hablando. Y esto repercute, pero yo le voy a decir, repercute, cualquiera que nos escucha dice, bueno, sí, es que quieren ayudarle a la industria que genera empleo, obviamente, porque ya 253 personas se tuvieron que quedar, solo con el ejemplo de Vicesa, cesadas o desempleadas, trabajadores, y en esta época tan compleja país. Bueno, le quieren ayudar con el costo de vida o la factura eléctrica a las familias, usted y yo, y a las empresas privadas. Bueno, yo le sumaría que esto también le repercute al ICE. Le voy a decir por qué. Porque si el ICE quiere generar otro proyecto pronto, está en un enorme dilema y lo sabe. ¿Cuál es el dilema? Las tarifas eléctricas han llegado prácticamente al tope, ya no son competitivas. Que si el ICE quiere adquirir nuevos financiamientos para nuevos activos que sean necesarios, porque este país le apuntó, y es algo que hay que hacer, pero para poner el ejemplo y en el largo plazo se irá dando, le apuntó a incentivar la demanda en electricidad. ¿Qué significa? Toda la flotilla vehicular, no solamente el famoso tren eléctrico que se está haciendo o que en planos se está trabajando, sino que toda la flotilla vehicular en un periodo de tiempo corto, imaginémonos, porque eso tampoco es tan fácil y no quiero sonar ilusa, se
electrifica y se incentiva o se construye una demanda. Porque además generamos mucha más electricidad que la que consumimos, que es parte de las decisiones que uno no entiende históricas del ICE. Y no lo digo aquí de una vez, sino que en el último programa en el que estuvo doña Irene Cañas, la presidenta ejecutiva del ICE, yo le decía a doña Irene, yo no le daría 5 pesos al ICE para que me negocie nada. Hace una compra millonaria, Cablevisión. Ay, qué bueno que puso ese ejemplo. Y pierde una enorme cantidad de plata en una cablera que nadie hubiera comprado. Y que ahora perdió toda la plata que invirtió. Hace plantas y plantas y plantas y plantas hidroeléctricas hasta que alguien dijo, bueno, suave, ¿para qué estamos haciendo tanta planta? Porque ya habíamos sobrepasado incluso la capacidad o la demanda de electricidad en Costa Rica. Porque aquí alguien nos dice, Randall, Alberto Brenes, 253 personas despedidas para subvencionar la tarifa eléctrica. No. Ese no es, digamos, lo que uno hace. Es que si vos, Alberto, sos dueño de una empresa, ¿verdad? No solo en Costa Rica, sino ves desde afuera y vos decís, vamos a ver, ¿dónde pongo mi empresa? Resulta que yo hago vasos, ¿verdad? Y entonces, el vaso que yo hago con todo el proceso de producción, lo tengo que vender a 700 colones cada vaso en Costa Rica. Pero mi costo de producción me sale 50% más barato en Guatemala. Entonces lo voy a vender a la gente en 350. ¿A dónde poner la planta? Y por supuesto que la pones en Guatemala. Incluso te permitiría aumentar tu utilidad por cada vaso y venderlo a 875. Pero ¿qué haces vos? No es que los empresarios sean esos malos demonios que solo quieren plata. Es que finalmente las empresas privadas generan dos cosas. Es el motor de la economía, indudablemente el 87% del empleo en Costa Rica depende de la empresa privada, pero son el motor de la economía y le dan trabajo a casi 9 de cada 10 personas en Costa Rica. Por eso es que la tenemos que cuidar. Por eso es que la tenemos que cuidar, pero además no se trata de subvencionar, es que simple y sencillamente la empresa, la industria y las familias que están pagando, están viendo esta afectación en su tarifa eléctrica, va a llegar un momento en el que simple y sencillamente es insostenible y de nuevo, para la misma institución. Hoy el ICE tiene el enorme dilema de que no puede, o quizás no pueda, hablemoslo así para que quede claridad con los datos que hay, de que quizás no pueda darse la oportunidad en términos de competencia interna de la institución, de adquirir un activo, hacer una nueva represa hidroeléctrica, que obviamente hoy no se está ocupando por un tema de consumo y demanda, ya no podría hacerlo. Podríamos decir, si me permite la metáfora, que está manchado por la SUGEF. Es decir, cuando usted necesita plata, le urge plata, ¿verdad? Y usted tiene una genial idea, voy a hacer camisetas del Che Guevara, nadie las hace. Por supuesto que es un chiste, voy a hacer camisetas del Che Guevara. Y usted dice, bueno, voy a ir a pedir un préstamo para hacer 1000 camisetas. Usted llega a pedir el préstamo y el banco le dice, Randall, no le puedo prestar porque usted tiene el 80% de su salario endeudado. En el caso del ICE, tiene el 130% de sus pasivos endeudados. Entonces me va a decir, sorry, usted tiene muy buenas ideas, pero yo no le puedo prestar plata. Claro, no le presta, pero el tema aún, eso número uno. Y número dos, que era lo que yo estaba tratando de explicar, es que aunque le prestara, ya topó tanto la altura de su tarifa o el peso de su tarifa eléctrica que sería tan poco competitivo para cualquier industria, para cualquier persona pagar esas tarifas. Okay. O sea, diluir esos costos en tarifa por adquirir un nuevo financiamiento de enormes magnitudes, como costó Reventazón, de por encima de los 1.200 millones de dólares, eso hace que hoy el ICE tenga el enorme dilema, inclusive, aunque encontrara una estructura de sus pasivos y lograra refinanciarse, alguien se lo diera, claro, eso va a reflejarse en más costo de tarifa eléctrica. Ok, entonces, si me permite adaptar mi metáfora, doña Silvia, yo estoy súper endeudado, 100%, Randall, ok, y yo digo, ¿cómo hago para generarme más ingresos? Porque ya en Central de Radios les he pedido 3 aumentos el mismo año y ya no me van a aguantar otra solicitud de aumentos. Y entonces me ocurre hacer las camisetas del Che Guevara. Voy al banco y digo, bueno, señores, necesito 5 millones de pesos porque tengo unas camisas buenísimas que voy a vender. Y el banco me dice, lo sentimos, Randall, usted no tiene plata disponible de su salario para pagarnos. Entonces yo digo, ¿de dónde puedo conseguir plata? Entonces vuelvo a venir a la gerencia central de radios y les digo, bueno, necesito que me den un aumento de 500% para poder endeudarme, para generar una actividad productiva. Y entonces me dice el gerente central de radio, ¿sabe qué, Randall? Vea,
agarre el maletín, porque usted todos los años viene a pedirme un aumento de 500% y se va porque ya no aguantamos. Y usted, Randall, se volvió poco competitivo por estar pidiendo cosas de más. Bueno, yo quisiera hacer un experimento social en este instante. Tenemos mucha gente con nosotros en Facebook Live. Díganme, por favor, si alguno de ustedes nota que paga más electricidad hoy hoy que hace 5 años, digamos. Que usted dice, por Dios, ¿por qué estoy pagando tanto electricidad? Por supuesto que súmele el IVA si consume más del 280%, pero si usted quita el IVA ahora, ¿verdad? Hoy, sí, en los últimos 3 meses, ¿verdad? Realmente pagamos mucha electricidad. Y si usted es un empresario o tiene un local comercial y paga tarifa comercial, cuénteme cómo le va ahora respecto a las tarifas eléctricas, porque yo no encuentro un solo industrial, comerciante o empresario que me diga... O familia. O familia, que lo primero que me diga es, cuando yo le digo, ¿y cómo le va en el país? Todos me dicen, uy, es que es carísima la electricidad. Y nos hace poco competitivos, porque a la par, aunque aquí nos está escuchando un buen amigo de Panamá, que decía, es que aquí hay cortes todas las semanas. Sí, efectivamente, es un sistema ineficiente, pero tenemos un montón de países alrededor donde la generación de electricidad es mucho más barata. ¿Por qué es tan caro en Costa Rica? No lo sabemos, porque el ICE no nos da todos los datos sobre su estructura de costos. Y ahí alguien me decía, se lo da la Contraloría, claro, ¿y por qué no a todos? Es que el y esquema... además, ¿en qué forma se lo da la Contraloría? Sí, que bueno, la Contraloría no está contenta como se lo da, pero doña Silvia, finalmente es acceso a información pública, es decir, todo el público debería acceder a esa información. Aquí nos están diciendo, bueno, ¿por qué se fue Intel de Costa Rica? Porque es carísima la electricidad. Y alguien nos señalaba, que yo le iba a preguntar esto en particular, no recuerdo el nombre de la persona que lo mandó, pero dijo, bueno, Randall, es que nosotros queremos escoger entre tarifas muy caras y tarifas muy bajas, pero si escogemos tarifas muy bajas, perdemos toda la parte de energía renovable que generamos. Eso es correcto. O sea, si nosotros decimos, bueno, queremos bajar las tarifas de electricidad, tenemos que irnos a quemar búnker por arriba y por abajo. Jamás. Por ningún lado la discusión va por ese punto. Más bien, y tal vez para ir aterrizando también en concreto los énfasis con la información que se tiene, que estamos viendo. El ICE tiene hoy un problema en su estructura de pasivos. ¿Cómo se ha endeudado? La analogía o el ejemplo que usó Randall es el correcto. ¿De qué forma le han prestado plata? ¿Dónde la ha adquirido? ¿Dónde la ha colocado? ¿Quiénes son sus acreedores? ¿Cuándo vencen muchos de esos préstamos? ¿Tiene los recursos para cubrir todos esos préstamos de corto plazo o amortizaciones? Esas son interrogantes. Lo otro es, bueno, ¿cómo? Si tenemos ese problema, transparentamos la información para tener aún mucho más datos claros y no solamente generales, y de seguido, ¿cuáles son los instrumentos que podemos darle al ICE para proteger su funcionamiento? ¿Y cuál es ese funcionamiento? El funcionamiento que como país le apostamos hace 70 años a través de esa matriz energética limpia y renovable. Eso nadie lo está cuestionando. Eso sería darle una serie de instrumentos que mejoren sus finanzas públicas, y de seguido me adelanto para tratar de responder esa pregunta y después ir viendo cada uno de estos puntos. De seguido, cuando se mejora el tema de finanzas, de sus deudas, de sus pasivos, hay que hacer otras cosas. Primero, una garantía de cómo eso no vuelve a suceder en un futuro, de cómo el ICE no vuelve a caer en ese círculo de problema de sus finanzas y de sus reestructuraciones de deudas, etcétera. Que eso es una discusión que también se tiene que dar a través de un mecanismo que le ayude como una garantía. Y el tercero, digamos, estoy aquí diciendo en términos generales, es cómo ayudar desde el gobierno como país a incentivar la demanda. ¿Cuál demanda? La de un mercado eléctrico, a través del uso casualmente de energías de fuentes renovables al que el ICE le ha apostado y este país le ha apostado en lo económico, social y ambiental. La discusión no va por ese lado. Aquí no estamos hablando de si ponemos a un ICE a producir con búnker o no. Aquí lo que estamos hablando es de que hoy
esta institución emblemática de la que nos enorgullecemos enormemente está sufriendo una situación frágil e incierta en temas de finanzas, en temas de sus deudas, en el tema del manejo de sus pasivos, y cómo logramos sacarla de eso y seguir manteniendo ese motor que representa para nosotros como economía. Aquí nadie está hablando de debilitarla. El ICE necesita de ese momentum y de esa discusión. Usted ponía, Randall, un ejemplo que yo no puedo dejar de sacarme de la cabeza, y es el tema de Cablevisión. Y perdone que me devuelva y lo voy a decir. No, por favor, porque a mí el tema de Cablevisión me enferma. Yo no entiendo quién hizo ese negocio. Y hagámosle honor a la información. En su momento, con lo que yo he podido conversar, Cablevisión en el tiempo, en el costo de lo que valía. ¿Y qué es lo que sucedió? Bueno, el ICE la absorbió recientemente, porque inclusive cuando yo estuve trabajando este proyecto de ley que yo presento como instrumento de apoyo, y cuando hablo de decisiones en materia de activos, el primero que se me vino a la discusión o a la mesa de discusión cuando construíamos el tema era Cablevisión, porque es un activo tóxico, fue un activo tóxico. ¿Qué pasó hoy? No sabemos qué decisiones se dieron, no sabemos qué sucedió, no sabemos por qué se desvalorizó ese activo. Lo único que sí sabemos es que el ICE lo absorbió, y con ello absorbió las malas decisiones o no que se tomaron en su momento, las pérdidas que se tomaron, las decisiones que llevaron a pérdidas en su momento, y simple y sencillamente fin de la discusión. Se enterró, una vuelta de página, y hoy no sabemos qué repercusiones tuvieron esas decisiones, porque simple y sencillamente Cablevisión se absorbe, y se absorbe con ello toda la historia, si se puede llamar así, de algo que quizás en el tiempo y en honor a la verdad empezó con un objetivo necesario en su negocio, pero que sin duda alguna algo hizo que llevara de forma urgente y de forma muy reciente, con todo este velo, me pondría yo hasta dramática, de confidencialidad, y hoy simple y sencillamente hay borrón y cuenta nueva, y nadie es culpable. Debo decirlo, ¿usted alguna vez ha visto, aunque sea alguna publicidad, de un programa que se llama El Precio de la Historia? Que dan en History Channel, que la gente llega y dice, esta taza es del siglo pasado, cuesta $1,000,000, la revisan y dicen, mira, sí cuesta $1,000,000, y se la compran a la gente. Nunca he visto aunque sea un capítulo. No, pero no, señor, no, bueno, señor. Digamos que lo que pasó ahí, para la gente que sí ha visto alguna vez El Precio de la Historia, es que alguien llegó a decirle al ICE, vean, pensando en un buen negocio, este negocio que usted trae aquí, que se llama Cablevisión, cuesta 10, ¿verdad? Y usted le va a poder sacar 15, 20, 25, 30 a esto. El ICE lo compró, ¿verdad? Cuando llegó a la junta directiva después, alguien le dijo, como se dice en el programa, no lo sé, Rick, parece falso, y resulta que no costaba 10, no valía 10. Ya una vez que lo tenía en su mano, costaba 5, y después 3, y entonces alguien le dijo al quien tomó esa decisión, mira, no te preocupes, nada más no contemos nada más, dejémoslo ahí, pasemos la página, y se acabó. De hecho, les voy a contar una historia en primera persona para ejemplificar lo que pasó con Cablevisión. Buen ejemplo. Yo siempre he sido un fiebre de ver programas en cable, realmente toda mi vida. En mi casa, cuando yo era chiquitito, no había cable. Y entonces, cuando ya grande, por primera vez tuve acceso, me enamoré de ver televisión de su país. Y entonces, en alguna ocasión, contratan a Keylor Navas para irse a jugar al Real Madrid. Y entonces a mí me dice alguien, mira, Randall, Cablevisión tiene un programa que se llama Bein Sports. Y en Bein Sports dan los partidos del Real Madrid. Yo voy a una oficina de Cablevisión que no era de ICE todavía, y digo, por Dios, que es porque yo no había descubierto este cable. Tiene Bein Sports, dan los partidos del Real Madrid, tenía 92 canales, realmente era una cosa impresionante, ¿verdad? Compré el paquete de Cablevisión, me quedé un año con el paquete de Cablevisión hasta que llegó una mejor oferta de otra empresa y lo quité. Bueno, después de los años, eso fue 2014, después de los años, 2018, llega alguien más y me dice, mira, aquí está ya del ICE, me tiran un papel en la casa que dice, contrate Cablevisión del ICE. Y entonces me pongo a ver la lista de canales y digo, yo, pero ¿qué le pasó al Cablevisión de hace 4 años? Ya no tiene nada de lo genial que yo creía, más bien ahora resulta el más malo de todos,
Y entonces el ICE, por un lado, estaba vendiendo un cable que es muy bueno, que es el Colby avanzado, digamos, que uno lo tiene en su casa en HDU, y por otro lado, el mismo ICE intentaba venderle un cable de cobre que ya no se usa, ¿verdad? Que era Cablevisión, hasta que desapareció y ya nadie vende nada. ¿Quién se chupó las pérdidas? El ICE. ¿Quién asume las pérdidas del ICE? Usted y yo. ¿A través de qué? De lo que pagamos mes a mes. Doña Silvia, permítame una pausa comercial. Claro. Y regresamos para hablar de las soluciones que usted plantea, las herramientas para reestructurar las deudas que los economistas y las personas sabidas como doña Silvia le dicen pasivos. Entonces vamos a la pausa, son las 2:10, las 3:10 y regresamos con más. La actualidad, sus tonos, sus contrastes. Esto es Matices. Tarde con 18 minutos. Gracias por estar con nosotros en Matices. Doña Silvia Hernández, que es jefa de fracción, diputada de Liberación Nacional, nos ha acompañado esta tarde, recordándoles que hoy a las 7 tenemos el debate entre candidatos y candidata a la alcaldía de Naranjo. Vendrán 8 candidatos a alcaldes, de 9 que tiene Naranjo. Mañana es el de Acerrí a las 2 de la tarde, así es que mañana, por supuesto, invitados. Mañana no hay matices, el jueves hay matices que presumiblemente, estamos afinando los detalles, será sobre la norma técnica de aborto terapéutico. Sí, yo sé que ya se engancharon para oírlo. 3:18. Doña Silvia nos estaba contando lo que ella ha encontrado respecto al ICE en términos muy sencillos. Es que de la poca información con la que se cuenta, ¿verdad? Resulta que tiene unas finanzas que son muy frágiles, donde sus deudas superan en 30% su patrimonio, y que para lograr funcionar con normalidad, pese a ese endeudamiento, entonces recarga todo su conseguir plata en las tarifas, particularmente en las eléctricas, que son las que no están en competencia, porque digo, si nos suben a todos el celular, simplemente nos pasamos de empresa. En el tema de la electricidad son un monopolio, suben las tarifas, nos vuelven el país más caro en Centroamérica en tarifas eléctricas, y eso nos hace un poco competitivos. Entonces, doña Silvia es un proyecto mediante el cual le intenta dar herramientas al ICE para bajarse esa presión financiera, doña Silvia. Exactamente. Hay una serie de proyectos en la Asamblea Legislativa, que yo presenté. Y bueno, esos proyectos tienen enfoques distintos, algunos de ellos concentrados en quitarle esa presión que está teniendo el sector productivo con el costo de las tarifas, pero ninguno entra a ver el origen de esa presión. Y acá es donde yo traigo una propuesta sobre la mesa para, digamos, atacar la enfermedad y poder así ver la cura. Este proyecto reúne que yo he denominado un instrumento de rescate a las finanzas del ICE, y lo que hace es reunir una serie de artículos que, muy importante, son la gran mayoría de ellos, por lo menos los complejos, de forma voluntaria, que el ICE se pueda adherir a ellos para poder recurrir a estos mecanismos y quitarse esa presión que tiene en temas de deudas o de reconversión de deudas. ¿Cuáles son esos artículos? Bueno, lo primero es que el ICE pueda vender activos. Y aquí es donde salen todos los fantasmas de la privatización en contra de este y cualquier proyecto. Doña Silvia Silvia quiere privatizar al ICE
Y por dicha abordamos previamente un contexto que me sirve ejemplificar. Yo lo que estoy diciendo de entrada, y por entendiendo que nadie quiere afectar la institución y su nicho de negocio y su potencial y su tema de competencia, es permitirle al ICE hoy, para que quienes nos escuchan puedan entender, si el ICE quiere deshacerse de algún activo, ¿cuál activo? De algunas acciones, Reventazón o Cablevisión en su momento, ¿cómo puede hacer para lograr eso? Tiene que mandar una ley especial a la Asamblea Legislativa. Okay. Lo que este proyecto de ley está diciendo es que el Consejo Directivo del ICE pueda tomar la decisión de vender activos del ICE y sus empresas, ratificado por el Consejo de Gobierno, sin que eso requiera de una ley especial, con una salvedad. ¿Y la salvedad cuál es? Excepto los casos de la CNFL, Compañía Nacional de Fuerza y Luz, y RACSA, que seguirán requiriendo de una ley especial. Cualquiera me diría, ¿por qué? Ahí no hay decisiones o pasivos problemáticos o decisiones mal tomadas. Yo no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que claramente hoy eso representa un músculo importante en el ICE. Entonces, si se quiere deshacer de esos activos, tendría que requerir de una ley especial. Okay. Todo seguiría igual para RACSA, para la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, excepto todo lo otro. Todo seguiría igual a lo que hoy hay en la ley y en el marco jurídico para Compañía Nacional de Fuerza y Luz y RACSA. Yo creo que ahí hay todavía decisiones problemáticas, pero de nuevo, el espíritu es no quitarle el motor que tiene el ICE a través de estas compañías o a través de estas empresas, perdón. Todos los demás activos, como el ejemplo de Cablevisión, que fueron tóxicos, el Consejo Directivo podría tomar la decisión de vender esos activos, de deshacerse de esas acciones. Esto tiene pros y contras, y yo estoy clara de ellos. ¿Cuáles son los pros y contras? Bueno, si estos activos el ICE cree que los puede vender cuando están al punto, como el de Cablevisión, en donde ya no tienen ningún valor, yo no sé cuál va a ser el inversionista o la financiera que va a querer adquirir esos activos. Por supuesto que es un exacto, solo el ICE, y desaparece Cablevisión y desaparece con ello las decisiones que se hayan tomado, volviendo a lo que hablábamos antes del corte. Pero sí le da un mecanismo, porque a lo largo del tiempo el ICE se fue llenando de una serie de activos que claramente hoy están subutilizados, y podría darse ahí una discusión más adelante. Tiene otro factor importante, yo no lo desconozco, Randall, y es que detrás de muchos de estos proyectos de energía eléctrica, por ejemplo, en donde hay algunas decisiones, yo no voy a decir malas, pero tal vez de intereses propios de la institución y no nacionales a la hora de decidirlos, que no son ni buenos ni malos, no lo estoy cuestionando aún, pero no fueron intereses nacionales cuando se dieron esas decisiones, como el ejemplo de Reventazón y el costo que implicaba. El hidroeléctricas es un buen ejemplo. ¿Por qué? Porque es lo que en el mundo se conoce como activos inmovibles. ¿Qué significa? Usted puede cambiar la propiedad, pero usted no puede cambiar el fin del objetivo. O sea, una represa usted no la puede convertir en una casa. Sí, claro. Entonces, ¿qué significa? Que usted le va a trasladar la herramienta de competencia a alguien más a través de la venta de ese activo. Por ejemplo, si fuese una hidroeléctrica. Yo no desconozco eso. Yo tengo claro todo eso. Créame que hice valoraciones por todo lado, y la idea no es darle las herramientas de competencia a otros actores, pero habrá en un momento activos que puedan ser tóxicos y el ICE puede tener esa decisión. El cuerpo del proyecto radica en casualmente la estructura de las deudas, como usted bien lo pone, que todos los financiamientos de los proyectos que tenga el ICE se asocien o tengan relación con la vida útil, por ejemplo 40 años o más, y ahí yo propongo que lo que se conoce como BOT, que son contratos de compraventa de electricidad, la ley hoy no deja
que esos contratos de BOT, compraventa de electricidad, puedan superar los 20 años. Ahí le estamos dando un plazo de hasta 40 años para negociar esos contratos. Igualmente, todas las estructuras que utilice para adquirir créditos como fideicomisos, titulaciones, arrendamientos, puedan extenderse hasta el máximo de la vida útil de cada uno de ellos. Y adicionalmente le incluyo un transitorio al ARECEP. ¿Para qué? Para que toda esta reconversión de deudas o de pasivos pueda incidir en la tarifa eléctrica. En otras palabras, que si usted hace una compensación de un costo del 30%, en un porcentaje similar se tenga que dar la reducción en la tarifa eléctrica. Y usted diría, ¿por qué lo tiene que meter en la ARECEP? Porque hay que hacerle un cambio a la metodología que aplica la ARECEP. La metodología que hoy aplica, y ahí yo lo pongo en el proyecto, que actualmente le aplica al ICE, es una metodología que no incluye esas afectaciones en el costo. Hoy se mete todos los costos, no importa si son de corto, mediano y largo plazo, y a través de eso es que se pondera la tarifa eléctrica, indistintamente de cuándo se tenga que dar. ¿Cuánto gasta al mes? ¿Cuánto gasta al año? Y así se divide. Entonces, la idea es que esto pueda realmente ayudarle a la institución a mejorar su problema de fondo a través de reconversión de deudas, alargarlas, que tiene incidencia en la tarifa, y que esa tarifa se pueda reflejar en beneficio de los usuarios, todos y todas nosotros, familias, empresa, industria. Eso sería en términos generales los componentes a través de una serie de artículos que tiene el proyecto de ley. Este proyecto apenas yo lo presenté la semana pasada de forma muy reciente. La otra semana voy a hacer un foro, Randall, también, que yo estoy organizando en la Asamblea Legislativa y que he denominado No más despidos por falta de competitividad en electricidad, en energía eléctrica, y llevo un panel de muy alto nivel para hablar sobre diferentes casos, el tema de la competitividad, el ejemplo específico de lo que está pasando, y voy a tener también representación del ICE para poder discutir cómo ayudar en esta problemática país de competitividad, pero sobre todo cómo darle instrumentos a esta institución. Silvia, muchas gracias por haber venido. Aquí el tiempo se va rapidísimo. Demasiado rápido. Yo venía pensando cómo abordamos 1 hora y media de programa y que nunca pierda el interés. Y de hecho estuvimos a punto de pasarnos de la 1:30. Silvia, muchas gracias. Escogió Jingle Bells. Sí. Ay, perdón, aquí le hacen 2 preguntas. Miguel es el mismo. Si el foro va a ser público, el que va claro, a ser usted. El foro es público, están totalmente invitados. Es el 11 de noviembre a las 9:30 de la mañana en la Asamblea Legislativa, en el Salón de Próceres. ¿Y dónde consigue el proyecto? Dice Miguel. Bueno, me tendría que escribir por ahora a mi dirección silvia.hernandez@asamblea.go.cr, porque todavía, como no está asignado a una comisión, creo que no está en el portal de la Asamblea Legislativa. Usted no lo, como una idea, lo podría compartir usted en su Facebook. También. Bueno, mejor, lo voy a compartir en mi Facebook, así me ven. El interés de mucha gente. Bueno, Silvia Hernández, diputada, y ahí lo voy a colgar. Perdón, les decía que Jingle Bells escogió doña Silvia, que se puso navideña, pero mi pregunta era, ¿y por qué esa? Sí, miren, qué pena. Esta es una época que a mí es muy emotiva para mí, y tengo una hija de 5 años que el fin de semana, este sábado, le toca hacer su presentación navideña en un talent show de la escuela, y esta es la canción con la que tenemos que entrenar todos los días, así que la ando dándome vuelta como un eco en la cabeza, así que me parece que es una bonita canción. No es Navidad sin ti, como abrió usted la introducción en el programa, pero sí, la ando en la cabeza y me parece que es bonita para esta época navideña que ya está por iniciar, o ya inició, más bien. Muchas gracias, doña Silvia. Y gracias a usted. También que si no puede pasarlo por Facebook Live, el foro, para ver si se logra. Me comprometo a hacer las gestiones y tratar de yo contratar eso para poderlo dar. Gracias, doña Silvia. Son las 3:30. Jingle Bells despide Matices a las 7. Hoy el debate de Naranjo. Mañana a las 5:30 de la mañana, la primera emisión de Noticia Monumental. Hasta luego. Feliz tarde.